Bueno, estimadas y estimados, buenos días. Queremos darle la bienvenida a los integrantes del jurado de la tesis doctoral del doctorando Roberto Antonino Guardo, titulada Tomografía sísmica 2D en atenuación de la isla de excepción Antártida. Doctora Diana Comte, doctor Iván Petrinovic, doctor Jesús Ibáñez. Se encuentra también presente el doctor Alberto Tomás Caselli, director de la tesis. Para dar inicio, damos también la bienvenida a la subsecretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Río Negro, la especialista en Planificación y Gestión, arquitecta Adriana Iperdingen, quien dirigirá unas palabras a los presentes. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Guillermo. Nada, buenos días a todas y todos. En nombre de la Universidad Nacional de Río Negro, sede Alto Valle, Valle Medio, quiero darles la bienvenida a este espacio virtual para la defensa de la tesis del doctorando Roberto Guardo. La doctora Silvina Herrera, que es la secretaria de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la sede, lamenta no poder estar, envía sus saludos, sí, porque sinceramente nosotros como universidad agradecemos particularmente a los miembros del Tribunal Evaluador, al doctor Jesús Godoy, a la doctora Diana Conte y al doctor Iván Petrinovic, la buena disposición y el trabajo en este momento del año tan particular y en este año tan particular que nos ha tocado atravesar como sociedad en general y como instituciones universitarias en particular. Simplemente era darles la bienvenida a todas y todos y muchas gracias por la buena disposición que demuestran siempre, ¿sí? Nada más. Guillermo. Sí, muchas gracias por todo. Bueno, Roberto, cuando lo determines y lo dispongas, adelante. Bien. Buen día a todos y todas, o buenas tardes, depende del lugar del mundo donde se encuentran, y gracias. Como se han dicho, voy a defender la tesis sobre una tomografía sísmica bidimensional o 2D en atenuación de la isla de excepción Antártida. Y antes de todo, lo que quiero decir es que en esta isla, que se puede considerar un laboratorio de vulcanología, por todos los estudios que se han hecho, quedan sin respuestas o sin resolver varias preguntas, como por ejemplo, si bajo la bahía interna, la caldera de la isla de excepción, si hay fluidos geotermales o una cámara magmática, o por ejemplo, si hay una cámara magmática o por ejemplo un sistema de diques puntuales. Y entonces, para responder a estas preguntas, es necesario caracterizar las diferencias locales de atenuación y comparar objetivamente con estudios previos mediante los sistemas informativos geográficos. Y es lo que se hizo en este trabajo de tesis. Esta defensa va a ser dividida en tres partes. La primera, en donde hablo de un marco geovulcanológico de la isla, con estudios previos, aunque en manera bastante rápida, porque lo vamos a ver más en detalle en las discusiones con las comparaciones con los resultados obtenidos, la teoría detrás del método y la metodología, o sea, el estudio de los métodos que se han aplicado a la isla. La segunda parte, relativa al método que se ha aplicado, que está dividido en tres partes. Luego vemos por qué. Los análisis de los resultados, de los datos, disculpen, y los resultados que hemos obtenido. Al final, la última parte, las discusiones de los resultados obtenidos, las conclusiones y cuál podrían ser los trabajos futuros que proporcionan estos resultados. Entonces empezamos desde el marco geológico regional. Nos encontramos en la parte sur de Latinoamérica, exactamente en la península antártica, donde hay el estrecho de Bradfield, que es una cuenca marginal con orientación noroeste-sureste en extensión, es caracterizada desde varias islas volcánicas que son submarinas o subaéreas. Se ven bien en este sketch de González Ferrán y otros del 1993. Entre esta isla, obviamente, está la isla de excepción, muy característica con su forma de herradura, y la bahía interna, Port Foster, con una
profundidad de 160 metros bajo el nivel del mar, y el punto más alto, Mont Pond, al este, de 540 metros. Pero esta isla no estuvo siempre así. Antes del colapso de la caldera, gracias a la reconstrucción de Torrecillas del 2013, se ve que tenía una altura superior a los 640 metros. Y gracias a los estudios de Oakes y otros del 1961, nos dicen que los centros eruptivos de ese periodo en el cual se encontraba el volcán son ubicados en los puntos C, M, T y F, como ven en la imagen. Luego, otras erupciones han ocurrido en la isla, y la más vieja testimonianza es del 1842, en donde se encuentra una carta del capitano Smiley, que habla que en el febrero del 1842 toda la parte sur de la isla se encontraba en fuego y contaba como 13 volcanes activos, y tenía la opinión que la isla iba a cambiar muchísimo. Y la verdad que tenía razón, porque en la erupción del 1967, como vemos en el trabajo de González Ferrán y otros en 1995, aparece, gracias a la erupción, un islote en la parte norte cerca de Telephone Bay. Luego esta erupción, una erupción pequeña como cantidad de lava producida, pero muy destructiva, la del 1969, que con una fractura, con un ancho de unos 100 metros y un largo de más de 4 kilómetros, desde el punto F acá y el punto A acá, destruyó la base chilena de investigación y también la base inglesa acá al sur. Luego de esta erupción, estuvo la erupción del 1970, que sí fue la más fuerte. De hecho, unió el islote que se había creado en el 1967 con el resto de la isla. Y además, la ceniza en esta erupción llegó hasta 100 kilómetros de distancia en la isla King George. Y como decía, la isla de Decepción es como un laboratorio. Se han hecho una cantidad de estudios increíbles, sobre todo en los últimos 15, 20 años. Y hay estudios de todos los tipos, de todas las disciplinas. Hay estudios de tipo geológicos, tectónicos, geoquímicos, geodésicos, de GPS, magnéticos, de riesgo volcánico y sobre todo sísmicos. Y estudios sísmicos son muchísimos, porque hay también estudios sobre la sismicidad, porque es importante decir que la isla es muy activa también sísmicamente. Pero nosotros ahora nos vamos a concentrar sobre los estudios de tipo tomográfico, o sea, de tomografía y sobre todo en atenuación sísmica, que se han hecho varios, pero todavía falta hacer algo que ahora le voy a contar. Empecemos diciendo qué es una tomografía en atenuación sísmica y sobre todo qué se entiende por atenuación sísmica. La definición de atenuación es que es aquel fenómeno físico en el cual las ondas sísmicas pierden energía en el tiempo y en el espacio. Eso se traduce en una reducción de la amplitud de las ondas, que es en función de la distancia recorrida en el medio, y en este caso toma el nombre de expansión geométrica, o de las características físicas del medio que atraviesa. Y ya estamos hablando de absorción anelástica. Eso se puede medir con el factor de calidad Q, que es un valor dado por la porción de energía, definida entre la relación entre la variación de energía y la energía total disipada en un ciclo de onda, que se propaga en un medio anelástico, según la ecuación que ven. Es importante poner la atención en el Q que está al denominador. Entonces, altos valores de Q significa baja atenuación, mientras bajos valores de Q significan alta atenuación. ¿Y eso cómo se traduce en términos geológicos, vulcanológicos? Baja atenuación producida por las rocas compactas, con baja actividad sismotectónica, sin variación de temperatura o contenido en fluidos, mientras la alta atenuación es dada por rocas sueltas, ricas en fluidos, zona de alta temperatura o un material en estado parcialmente fundido. Siendo la Tierra heterogénea y anisótropa, las ondas en atravesar sus capas pierden energía y además sufren efectos de refracción y reflexión. Tanto más fuertes son estos efectos hasta que llegamos a hablar de lo que se llama scattering, que es
o el efecto dado por una heterogeneidad que actúa como foco secundario, que genera ondas secundarias y produce una reradiación de energía. Cuando la heterogeneidad produce una reradiación, estamos hablando de single scattering. Si la mayoría de la energía se propaga hacia adelante, hablamos de forward scattering. Si la mayoría se propaga hacia la fuente, hablamos de backscattering. En casos superiores de interacciones, radiaciones, de reflexiones múltiples, se habla de multiple scattering. Y en el caso se llega todavía más interacciones, llegamos a lo que es un ambiente difusivo, o sea que respeta el modelo de la difusión. Y estos se pueden medir, estos efectos hacen perder energía a las ondas directas, que luego se redistribuye en las ondas de coda. O sea que podemos medir estas características a través de la onda de coda. La coda es la parte terminal en una traza sísmica. Y entonces el factor de calidad Q, que hemos visto en una diapositiva atrás, toma el nombre de factor de calidad QC. El AC está por coda, obviamente. Y se han hecho una cantidad de estudios increíbles sobre el factor de calidad QC o el estudio del utilizo de las ondas de coda para investigar los volcanes. Sobre todo el último trabajo de los profesores Ibáñez y del Pezzo muestra todos los volcanes en los cuales se ha aplicado esta técnica en los últimos años y sobre todo cuál método distinto entre Gauss-Kernel, Numerical Kernel o Pacheco-Snyder. Y ahora vamos a ver qué significa esta diferencia entre los métodos. Y obviamente también a Deception se ha hecho trabajo en atenuación sísmica. Y entonces en la metodología, o sea, los estudios de los métodos, hemos averiguado cuáles son los métodos de atenuación sísmica que se han aplicado a Deception y qué tipo de método se ha aplicado. El primero fue lo de Vila y otros en 1995, en donde tenían en consideración un modelo de single scattering. A seguir, pasan más de 10 años para llegar al trabajo de Prudencio y otros del 2013, en donde se utiliza un modelo de difusión y además se hace una distinción entre el factor de calidad de scattering y intrínseco. Para la generación de los mapas bidimensionales en este trabajo se asume como condición a priori que la probabilidad del scatter sea localizado en un punto contribuya a la formación del sismograma corresponde a una distribución gaussiana, o sea que está en el centro entre estación y fuente. Y más nos alejamos, cuando vamos afuera de este elipsoide, los valores son nulos. Una evolución de ese método es la del profesor del Pezzo tal del 2016, que también utiliza un modelo de difusión, también en este caso con una división entre Q intrínseco y Q de scattering, pero esta vez la generación de una función pesada en el espacio, en la que en inglés se llama Space Weighted Function, se hace mediante la resolución de la ecuación de la difusión utilizando el método Monte Carlo, o sea, ensayo y error. Y la estimación de la función que mejor se ajusta a la forma que se obtiene. Y también en este caso es normalizada respecto al punto medio entre estación y fuente. En ese caso, en lugar de una forma gaussiana, tenemos esa forma como un infinito o un 8 acostado. Y la función está descrita por la ecuación que ven, donde D corresponde a la distancia epicentral. Es importante que se diga que esa técnica se puede evolucionar más, y se evolucionó con el método de Siena et al. 2017, en donde los kernels espaciales, o sea, funciones ponderadas en el espacio, para la estimación del factor de calidad Q, están integrados a un proceso de inversión, en donde las condiciones a priori son que la atenuación total es causada por el medio que comprende la grilla de inversión, o sea, se considera todo el ambiente difusivo. No hay más un elipsoide, es toda la grilla. Y las funciones de ponderación ofrecen la fila de la matriz de inversión, el nodo luego una normalización por el peso total relativa a la pareja fuente-receptor o fuente-estación.
Y como ven, la grilla está ahí, del checkerboard test, y el factor de calidad QC en cada nodo, para cada frecuencia, porque es un análisis en multifrecuencias, corresponde a los parámetros del modelo y se obtiene mediante una inversión de Tikhonov de primer orden. ¿Qué significa? Lo vamos a ver luego, porque esa es la primera parte del método, la aplicación del método tomográfico. La segunda parte es dada por un análisis detallado de tipo estadístico con múltiples iteraciones para evaluar la calidad del dataset. Todo esto integrado en un sistema de información geográfica que permite análisis geoespaciales para delimitar áreas mayor resuelta o en general áreas de interés que están determinadas numéricamente. O sea, es un paso adelante respecto a la interpretación personal de quien hace la investigación, interpretación propia, y decir respecto a lo que se ve, cuál puede ser las áreas interpretadas respecto a valores numéricos, y también comparación objetivas respecto a estudios previos gracias a la superposición entre mapas distintos. Entonces, volviendo al método, los kernels espaciales para la estimación de factorialidad de calidad Q, empezamos siempre desde la ecuación que hemos visto, pero se utilizan las medidas del QC para cada pareja fuente-receptor para fijar las contribuciones en cada nodo de la malla, no para hacer un promedio en el área. Y luego se obtienen dichas medidas desde el modelado de la envolvente de la señal. O sea que estamos tomando en consideración que la envolvente se considera desde la amplitud máxima y es filtrada a las frecuencias centrales de 6, 9, 15 y 21 Hz, con un ancho de banda igual a 1/3 de la frecuencia central. Como hemos dicho, se sigue con un proceso de inversión. O sea que una vez filtrados estos valores, se obtienen por cada pareja fuente-receptor la medida del valor total del parámetro QC, y en cada nodo y para cada frecuencia corresponden los parámetros del modelo. Y son obtenidos mediante una función de Tikhonov de primer orden, con el método del valor del ángulo para encontrar el mejor ajuste entre el valor de damping y de smoothing. Y la inversión, es importante recalcar eso, es un proceso necesario cuando estamos tratando de problemas más condicionados, lo que se llaman en inglés ill-post problems. O sea, los problemas que no presentan una solución única. Y en tomografías sísmicas, estos problemas son un estándar y se manifiestan cuando hay ruido en las señales, o sea, casi siempre o siempre. La cobertura no es uniforme en los rayos sísmicos en la zona, y la zona cuya posibilidad de estudio es reducida o imposible. Por suerte, en Deception no nos encontramos en esa situación porque tenemos el dataset Tomodec del 2005, uno de los mejores datasets que existe en literatura por varias características. Y si bien utilizamos un subset de esos datasets, es importante decir que gracias a estos datasets se puede decir que no hay ruido en las señales, porque se ha hecho un preprocesamiento y un postprocesamiento. Además, aunque si estamos en una isla, entonces obviamente hay ruido, porque hay ondas marinas y hay viento, pero Deception no vive nadie, entonces no hay ruido antrópico. Y por lo que vimos en ese periodo de pandemia, sobre todo en el periodo marzo-abril, todos los sismogramas en el mundo medían un bajar increíble en el ruido antrópico, porque todos estábamos encerrados en casa, y entonces se vio como el ruido antrópico ensucia, entre comillas, las señales sísmicas. Entonces, a Deception, eso ayuda en tener una señal más limpia. La cobertura no es no uniforme del horario sísmico en la zona, porque Deception, por su morfología, permitió, gracias al experimento Tomodec, de hacer los disparos todo alrededor de la isla y además en el interior de la bahía, y la zona no es reducida o imposible la posibilidad de estudio porque vemos de todas las estaciones sísmicas, o sea, los triangulitos verdes, que está bien cubierta. Como decía, nosotros utilizamos un subdataset
del dataset original, que es lo de Prudencio 2013, y tiene 20.283 trazas con una duración de 10 segundos, cuyo ruido previo al disparo es de 1,52 segundos, más o menos, y tomamos una coda de 4 segundos luego al momento de máxima amplitud. Y luego el proceso de inversión, lo que se obtiene son los checkerboard test en input y en output. Entonces, con un dataset tan bueno y con una tan cantidad de datos, lo que nos imaginamos fue que se puede aplicar el método y salen resultados espectacular de una. Lo que se vio es que los primeros resultados tenían la anomalía toda en la isla, mientras que los checkerboard test estaban resueltos únicamente en la bahía. O sea que no se pueden interpretar anomalías que están afuera del área resuelta del checkerboard. Entonces, algo raro estaba pasando. Y entonces me moví en hacer un análisis visuales de las trazas para entender si algo no estaba funcionando. Y mirándola, no digo todas cada una, pero casi, así en grupo de 18, miraba que había algo raro. Ustedes ya se pueden dar cuenta mirándolos así, que hay 3 tipos de trazas principales. Las que consideramos buenas y 2 malas. Una mala porque la que está en el medio tiene una cantidad de ceros enorme, entonces no hay informaciones que se pueden utilizar. Y la traza acá abajo, que tiene eso alto y bajo, que sin duda no se pueden utilizar para estimar la coda y la envolvente de la traza. Entonces, lo que hice fue un análisis de detalle de este dataset para encontrar la manera para quitar esta traza mala. Empecé con el porcentaje de ceros. Y ahora les voy a mostrar todos los parámetros que tuve en cuenta. La amplitud promedia en la ventana de ruido. La amplitud promedia de la señal. La relación espectral entre señal y ruido. La amplitud promedia en la ventana de la coda. El promedio de la máxima amplitud espectral. El promedio de la frecuencia máxima de la amplitud espectral. El promedio de autocorrelación. Y la sumatoria de la amplitud de todos los valores mayores de 500, o sea, los picos, que era ese el intento para sacar, encontrar la traza sísmica que tenían todos estos picos, o spikes en inglés. Los saltos, o sea, la variación entre un pico positivo y un pico negativo. El promedio de los coeficientes de correlaciones para entender cómo, o sea, si existe y funciona la envolvente, si se presente, y la deviación estándar de los parámetros STA, LTA, de la relación entre STA y LTA. La verdad es que yo empecé a mirar todos estos parámetros juntos y no era sencillo encontrar aquel parámetro que efectivamente tenía una variación tan evidente para ser discriminatorio. Entonces empecé con lo que más necesito: quitar los ceros, o sea, quitar todas aquellas trazas que no tenían valores. Entonces, todas las trazas con un porcentaje de ceros superior al 40% fueron eliminadas. Y el valor promedio de ceros pasó de un 24%, o sea, un cuarto de las trazas promedio tenían ceros, a un 8,89. Y así pasamos de 20.283 trazas sísmicas hasta 14.972. El segundo parámetro que tuve en consideración es la amplitud máxima. Y dado que consideramos una coda de 4 segundos, todas las trazas que tenían un valor máximo de amplitud posterior a los 6 segundos fueron quitadas. Porque si necesitamos una coda de 4 segundos, todo lo que es posterior a 6 segundos va a tener coda más pequeña de 4 segundos. Y para tener un análisis más homogéneo posible, necesitamos que todas las codas sean iguales. El tercer parámetro
Y la amplitud máxima se adelantó, o sea, pasó de 3,70 como promedio a 3,15 en promedio. Y también se ve, bajó también el porcentaje de 0. Pasó a 8,83, bueno, no es mucho, pero bajó. Y las trazas llegaron a 13.105. A seguir, el parámetro que consideré fueron los coeficientes de correlaciones, que son necesarios para averiguar la envolvente, que es lo que más nos interesa, que sabemos que desde la ecuación de la difusión, para que exista difusión, una traza tiene que evidenciar este andamento. Entonces, con unos coeficientes de correlación como 0,60, sabemos que estamos de un valor 0,1 más bajo de lo que se acepta en literatura. Normalmente en tomografía de coda, cuando se averiguan estos valores, está aceptado un valor de coeficiente de correlación de 0,70. Entonces, nosotros, en este caso, en lugar de quitar lo que estaba arriba de 0,70, que no sabemos si vamos a perder demasiadas trazas, utilizamos este valor promedio obtenido desde las primeras dos iteraciones y eliminando todas las trazas con un coeficiente de correlaciones inferior a los 0,6, obtuvimos que el promedio llegará a 0,79, casi unos 0,1 más de lo que es aceptado en literatura. Y además, como pueden ver, sigue bajando también el valor de amplitud, del valor máximo, el momento de amplitud máxima que se adelanta a 2,87. Y llegamos a 7.895 trazas. En este momento se podría considerar bien, o sea, limpio el dataset. Una cosa que aprendí en este doctorado, gracias al curso de epistemología, fue de seguir averiguando. O sea, seguir refutando mi hipótesis, mi sesgo de confirmación y averiguar que se puede hacer algo más. Y entonces hice un cálculo del promedio de estos valores y pregunté al código que escribí cuáles eran las estaciones que tenían entre estos valores promedios valores peor. Y mirándolo, encontré unas 4 estaciones que tenían el mismo patrón. Entonces, saqué estas estaciones y los valores aún mejoraron otra vez. O sea, los ceros bajaron a 8,59, la amplitud se adelantó de un poquito y los coeficientes de correlaciones llegaron a 0,8. Con un total de trazas de 7.197, comunque son muchas. Y eso averigüé en todos estos parámetros. Y como pueden ver, no hay una variación significativa entre una iteración y la otra en cada uno de estos parámetros. El único parámetro que sí tiene una evidencia gigante es la relación entre el ruido, la señal y el ruido, que en el dataset original tenía un valor de 658 y luego la primera iteración tenía 35. Y además 35 es el mismo valor que está en la cuarta iteración. Entonces, para averiguar otra vez que este orden de iteraciones de la selección de los parámetros que hice tenía sentido, era la mejor posible, hice una simulación utilizando este último valor de la relación señal-ruido de 35, utilizándolo como primer parámetro para ver qué pasaba. Y utilizando 35 como primer discriminante en el dataset, se genera un nuevo dataset que tiene valores peor de los valores del último dataset obtenido con las 4 iteraciones. O sea, una cantidad de ceros de 14%, la máxima amplitud se adelanta a un valor casi equivalente a lo de la primera iteración y los coeficientes de correlaciones bajan a 0,55 con 14.000 trazas, el doble de la que obtenemos en la última iteración. Además, todo esto que le mostré a nivel numérico se puede ver
visualmente. Como ya le había mostrado, el dataset original tiene las anomalías alrededor, en la isla, y el área resuelta al centro. En la primera iteración no hay coherencia entre los resultados a 6 Hz y lo que están a 15 Hz. En la segunda iteración, aunque tenga una coincidencia, las áreas del checkerboard test están bien, no hay coherencia con los análisis previos. Entonces, se puede seguir con la duda que eso fue como era con el primer dataset, o sea que parece bueno. Entonces, seguimos averiguando y parece que se mantiene. Ahí hice el control cruzado entre las estaciones y las trazas y llegamos a este último resultado. Si ponemos en comparación el primer dataset, los resultados del primer dataset con los resultados de la última iteración, se ve cómo es totalmente distinto. O sea, pasamos de tener áreas con anomalías afuera del área resuelta del checkerboard test con áreas que se pueden sí interpretar porque están en los valores del checkerboard test. Hasta acá arriba tenemos área resuelta, sí, no es tanto. Además, porque quise averiguar otra vez, como nunca estoy contento de los resultados, hice un control en la regularización de Tikhonov. O sea, el valor de ángulo que se obtiene automáticamente con esa técnica es de 1,18. Entonces tomé el valor de un orden de magnitud más chico y un orden de magnitud más grande del valor de ángulo para ver qué pasaba. Y con el valor 0,11, o sea, un orden de magnitud más chico, tenemos un checkerboard digno, pero no hay anomalías o las anomalías que hay están prácticamente todas fuera del área resuelta. Mientras, en orden de magnitud superior, tampoco el checkerboard está resuelto. Todo este tipo de análisis lo hice a 1 kilómetro de resolución espacial, como también a 2 kilómetros de resolución espacial. Y también acá se ve, podemos ir bastante rápidamente. Única cosa, me quiero poner la atención acá, recalcar que tenemos un checkerboard totalmente resuelto. Y sabemos que en problemas mal puestos no puede pasar. Entonces, eso ya puede ser un indicador para decir, está funcionando todo mal. Porque normalmente uno puede decir, tenemos un checkerboard resuelto, perfecto, genial. No, es malo. Y segunda iteración, tenemos incoherencia entre 6 Hz y 15 Hz. En la tercera se podía aceptar, pero por la duda llegamos a la cuarta. Acá también, mirando los resultados del dataset original y del último dataset, se ve como la diferencia es significativa, sobre todo por la anomalía de alta atenuación, que es el color negro, que se encuentra cerca de Telephone Bay, acá en el norte. Tiene una orientación casi este-oeste, mientras acá desaparece casi completamente o tiene otra orientación. Acá también hice el control de estabilidad utilizando los parámetros del ángulo de la curva L de Tikhonov y tenemos un checkerboard totalmente resuelto y un checkerboard que no puede considerarse resuelto. Entonces, en conclusiones, ¿qué son estas áreas? O sea, al final decidimos que el último dataset es el mejor que se puede obtener. Y tenemos 3 áreas de alta atenuación que están ubicadas: Pendulum Cove, la 1, Fumarole Bay y Entrance Point. Mientras las áreas a baja atenuación están en Monte Kirkwood, o sea, en la primera en Monte Pond y la segunda en Monte Kirkwood. Y nosotros interpretamos esa alta atenuación como lugares de emplazamiento o ascenso magmático, fluidos calientes o fallas y fracturas. Como la baja atenuación, lo opuesto, o sea, serían residuos magmáticos enfriados. Mirando estos resultados a 2 kilómetros de resolución, siendo más grande la grilla, capaz que se muestran anomalías más grandes que tienen otro significado. Además que lo de tipo volcánico, capaz que esto se puede interpretar tectónicamente, porque tenemos una orientación noreste, suroeste, a 6 Hz, y a 15 Hz, noroeste, sureste. Y vamos a ver, en comparación con los estudios previos, qué significan estas orientaciones. Es importante también subrayar que estamos en una
tomografía de atenuación bidimensional. Entonces, tomando en consideración la longitud de onda de la velocidad de la onda P desde la tomografía en velocidad de San Domenici 2009, como máximo podríamos llegar a una profundidad de 1 kilómetro, no mucho. Entonces, haciendo una comparación con estudios previos de tipo geológicos, tenemos el trabajo de Oaks con los centros volcánicos del grupo precaldera, que se ubican, como ven, la superposición de los mapas gracias a los sistemas informativos geográficos, que los centros se ubican todos a una distancia inferior de 2 kilómetros respecto a las áreas de alta atenuación. En el caso de los centros volcánicos del grupo Neptune-Velos, de los mismos autores, acá no se ven bien, hay un signo de pregunta, porque es en duda la presencia de un volcán allá, o dicen que podría ser un volcán apagado, y justo cae, se ubica, se coloca donde hay la baja atenuación, que hemos dicho que son lugares donde hay residuos magmáticos enfriados, así que tiene sentido. Y la ubicación de los últimos centros eruptivos se colocan también acerca de las anomalías de alta atenuación. Mirando también los estudios de tipo tectónicos, tenemos la zonación morfotectónica de Paredes y otros del 2006, que está dividido en 3 tipos. Y es importante, el tipo 2, este color más claro entre medio entre los otros dos, que se coloca, yo diría casi perfectamente. O sea, utilizando el GIS estamos con un porcentaje de superposición superior al 90%, donde tenemos las altas atenuaciones. Y esto tipo 2, porque es importante, porque son las áreas con fumarolas y fluidos calientes. Y también los principales alineamientos estructurales que desde este modelo controlan la morfología, López y otros del 2015, además que tener una coincidencia con las fallas y las fracturas, a 2 kilómetros de resolución se ve muy bien como ese sigma al centro de la bahía parece dibujar perfectamente la alta anomalía que tenemos en el centro de la isla. Yo me focalicé en las anomalías puntuales, pero es evidente que hay esta anomalía muy grande que tiene este sentido y se explica muy bien con la tectónica, como también con la geoquímica. O sea, las fumarolas de arsénico tienen esta orientación noreste-suroeste y parecen que, parece que están hechas a propósito. Se colocan perfectamente sobre la alta atenuación con esta orientación, mientras las anomalías de manganeso, que recalcan el sigma del trabajo de López y otros del 2015, también tienen esa coincidencia espacial con la anomalía de alta atenuación al interior de la bahía. Y en el trabajo de Rey y otros del 2002, la distribución de las fumarolas coincide con las anomalías puntuales. Y el sigma, que ya hemos visto, tiene un sentido también respecto a la ubicación de los previos centros eruptivos, en donde hay también submarinos, donde hay Stanley Patch, que están justo acá, donde hay la alta atenuación. Otros estudios utilizados para comparar son los estudios magnéticos, que sí, la anomalía magnética negativa, que puede ser residuos magmáticos calientes, tiene esa misma orientación noroeste-sureste y coincide con la orientación de la anomalía al interior de la bahía, y la anomalía magnética positiva, que la considera como residuos enfriados, justamente cae muy cerca de nuestra anomalía positiva acerca de Monte Pond. Los estudios geodésicos también, con los procesos deformativos entre el 1991 y el 2000, tienen una orientación noroeste, sur-sureste, y los de entre el 2002 y el 2003, noreste-suroeste, están cruzados o muy parecido, con una buena coincidencia respecto a las anomalías generales. Ese es el trabajo de Verrocoso y otros del 2008.
Y estos patrones, orientaciones, tienen sentido respecto a lo que son la abertura del estrecho de Brentfield y la área regional más grande, como área regional más grande, y las dinámicas de la isla. Casi para terminar, los estudios sísmicos, estoy mostrando únicamente los trabajos de Prudencio y otros del 2013, en atenuación también, porque los otros muestran resultados muy parecidos. Y acá el factor de calidad de Q intrínseco muestra, con el amarillo acá y el casi verde a 16 Hz, valores de alta atenuación que coinciden, o sea que con el modelo de la distribución gaussiana se logra ver la distribución general de la isla, y gracias a la implementación que hemos utilizado con este método de los kernels espaciales con el proceso de inversión, logramos llegar a ver las estructuras puntuales. En fin, los estudios de riesgo volcánico. En el mapa de Bartolini y otro del 2014 es un mapa cualitativo de riesgo y está hecho tomando en consideración únicamente las erupciones previas, o sea, no toma en cuenta los análisis sísmicos. Y entonces muestran las áreas a muy alto riesgo cerca de las erupciones previas y ponen en verde acá el mejor sitio de despegue del helicóptero de rescate. Lo vamos a ver en un rato. Y esta área de muy alto riesgo coinciden también con las anomalías de alta atenuación. En el trabajo de Verojoso y otro del 2006, el mapa de riesgo natural se concentra acá, en Fumarole Bay, donde tenemos la anomalía de alta atenuación 2. Punto que, lo voy a repetir al final, es muy importante porque en esa área se encuentran la base de investigación argentina y española. Entonces, alta atenuación, que hemos interpretado como posibilidad de fluido caliente o residuos magmáticos que podría llegar a otras erupciones, se tiene que tener en cuenta. En fin, el mapa con la ruta de escape sugerida en caso de crisis volcánicas, hecha por Melli y otros en el 2002, otra vez dice que está abajo, en Entrance Point, es la área mejor para el despegue del helicóptero en caso de evacuación de la isla. Quiero recalcar que esa área se coloca exactamente en la anomalía de atenuación 3. O sea, tenemos la anomalía de atenuación en Pendulum Cove, donde estuvo la erupción del 1967. Tenemos la área de Fumarole Bay, donde tenemos fumaroles activas con fluido caliente. Entonces, estas dos ya tienen una coincidencia entre ellas mismas para evidenciar que la alta atenuación es un factor indicativo de que hay actividad volcánica o magmática en proceso. Entonces, ese valor de alta atenuación en el zona de entrance point se tiene que tener en cuenta. Y entonces llegamos a las conclusiones desde el punto de vista teórico, metodológico y luego respecto a la isla. Podemos decir que estos kernels espaciales permiten evidenciar anomalías puntuales de alta y baja atenuación y además confirman el ambiente difusivo porque funciona el código, entonces puede funcionar únicamente si nos encontramos en ambiente difusivo. Los análisis de detalle y limpieza de los Big Dataset, además que hacer ahorrar tiempo y consumo computacional, permite llegar a resultados mejor, más significativos. Y los sistemas informativos geográficos permiten comparaciones objetivas respecto a estudios previos y la determinación de áreas de interés que están afuera de la interpretación personal. Mientras, respecto a decepción y las áreas encontradas, 2 de estas 3 anomalías de alta atenuación se colocan en la cercanía de los previos centros eruptivos y lo podemos interpretar como potenciales zonas de reservorio senso-magmático y consecuentes erupciones. Y lo voy a recalcar otra vez, una de estas dos, la que se encuentra en Fumarole Bay, es colocada en la cercanía de las estaciones de investigación argentina y española. Entonces se tiene que tener en consideración. Y la anomalía de alta atenuación ubicada a la entrada, en Entrance Point,
se tiene que tener en consideración porque es la más cercana respecto a la zona de evacuación sugerida hasta el momento. Por eso, uno de los trabajos futuros que se pueden hacer respecto a estos resultados obtenidos es un mapa de riesgo que tenga en consideración los modelos sísmicos y las anomalías encontradas. También se puede hacer análisis en atenuación tridimensional con inversión y análisis cuadridimensional en 4D, o sea, con el parámetro temporal para ver las variaciones en el tiempo. Se pueden hacer comparaciones entre los datasets utilizando otras técnicas, por ejemplo, la tomografía en velocidad. O sea, si tenemos en consideración la tomografía en velocidad hecha por Sandomenici 2009 o Prudencio 2015, si utilizamos el dataset original y luego el dataset último de la cuarta iteración, se puede ver si hay también, en este caso, diferencias en los resultados. Y sobre todo, si estas diferencias pueden ofrecer nuevas interpretaciones. El método, como conjunto entre el análisis tomográfico del QC, la limpieza del dataset y el sistema informativo geográfico, se puede aplicar en otros volcanes activos. Y, obviamente, la limpieza de los big dataset se puede hacer en otro dataset producido por experimentos similares a lo de Tomodec, como lo que se han hecho en el Etna, en Teide o en otros volcanes. Y gracias por su atención. Bueno, gracias Roberto. No sé si los jueces quieren iniciar la ronda de preguntas. Pues sí. Inicien nomás, inicien la ronda de preguntas. ¿Establecido? No, si querés, Diana, podés iniciar las preguntas. Sí. O sea, primero que nada, Roberto, muchísimas gracias por tu presentación. Fue relativamente corta, hubo una capacidad de síntesis. Creo que tu trabajo es muy interesante y tengo algunas preguntas. Sí. Tú mencionaste que evidentemente han habido muchísimos trabajos previos al tuyo y a mí me gustaría que tú destacaras, porque en realidad lo que tú muestras es de qué manera la metodología que tú usaste con los datos obtenidos hace bastante tiempo coinciden y conversan muy bien con los resultados anteriores. Pero me falta a mí que tú menciones qué es lo que tú encontraste que no haya sido encontrado antes. Esa es la primera pregunta. Voy a mostrar. Acá, las anomalías puntuales son los elementos que nunca se habían encontrado hasta el momento y permiten ofrecer nuevas, no sé si confirmaciones o hipótesis respecto a lo que se pensaba, porque hasta el momento en disección se piensa que haya una cámara magmática o fluidos geotermales abajo de la caldera, abajo de la bahía de Port Foster. Ahora tenemos 3 puntos de anomalías de alta atenuación del tamaño muy puntuales que pueden tienen una buena correlación con las últimas hipótesis de sistema de alimentaciones puntuales y no de una única cámara magmática. Aunque sí puede ser que haya las dos cosas, porque cuando miramos a 2 kilómetros de resolución, se ve que hay dentro de la bahía altas atenuaciones. Entonces, para responder a la pregunta, las anomalías de alta atenuación puntuales son las cosas que nunca se habían visto. Y también la de baja atenuación puntuales. Gracias, Roberto. Por ejemplo, cuando uno ve el trabajo original de García Yeguas del 2011, muy interesante, ellos obtienen un mayor detalle y tienen una mayor resolución.
La pregunta, porque al final, digamos, cuando tú haces presentas los checkerboards, tú llegas a una buena, no sé, un buen correlato con anomalías del orden de 2 kilómetros, ¿de acuerdo? Sí. En cambio, por ejemplo, en el trabajo de García Yeguas, ellos tienen una mayor resolución espacial y son básicamente los mismos datos. Claro, lo que decía que con los métodos tomográficos en atenuación se llega a virar las atenuaciones que normalmente hasta ahora utilizando la tomografía en atenuación, utilizando las ondas de Koda, no se había visto nunca. Ok, en el fondo tiene que ver más con la metodología que con los resultados mismos. Sí, claro, porque esa es la primera metodología que tiene en cuenta un proceso de inversión. Respecto a hacer un promedio de lo más de QC. En las trazas que tú analizaste, porque tú mencionaste también que había una alta tasa de sismicidad, ¿observaste sismos? No, únicamente las trazas sísmicas. Utilicé la que utilizó la doctora Prudencio en el 2013. Porque es muy probable, digamos, que hayan habido bastante sismicidad en ese periodo y esas no fueron utilizadas. En tu proceso automático, bueno, ves que solamente usaste, claro. Yo tenía otra pregunta que tenía que ver con el hecho que si hubieras tenido sismicidad, cómo podrías haberlo filtrado, digamos, pero en realidad no lo usaste. No. Claro. Y la última pregunta es, yo entiendo que tú estuviste 5 años haciendo el doctorado. En general, más o menos, eso fue, ¿no? Puede que me equivoque. 4 años. En realidad, mi tesis inicial... ¿Cómo? Esa no es la pregunta. Mi tesis inicial era... El objetivo de la tesis inicial era el volcán Copahue. Entonces empezamos a trabajar en decepción luego, porque habíamos problemas con los datos por el Copahue, entonces empezamos en el 2018. No, sí, la pregunta en realidad tenía que ver con el hecho de que en general nosotros les pedimos a los doctorantes que tengan publicaciones al momento de presentar su tesis, al momento de defender. Entonces yo me imagino que posteriormente tú vas a publicar y en el fondo la pregunta es, ¿por qué no publicaste antes? Durante el proceso. Puede que en Argentina sea diferente, digamos, y que no se requiera publicaciones easy al momento de graduarse. Pero es una pregunta que me parece que tiene datos muy interesantes y lo ideal habría sido que te hubieras presentado con alguna publicación, porque eso te ayuda mucho al hecho de que no son solamente las personas que te están evaluando, sino que hay un universo, digamos, internacional que está validando tus resultados. Sí, puedo responder. En realidad, yo publiqué 2 trabajos. Los 2 están en el ECTNA. Uno es de sísmica pasiva con un método HBSR y el último es un conjunto entre sismología y sistema informativo geográfico. No, encontramos de tu tesis. Mi tesis, yo cuando empecé pregunté respecto al reglamento del doctorado si yo tenía que presentar 3 trabajos o escribir el manuscrito. Y lo que me dijeron fue que tenía que escribir el manuscrito. Entonces, no habiendo escrito nunca en castellano, me concentré más en escribir el manuscrito en español y las publicaciones que ya tenía en proceso, la terminé, estas en inglés, y esta tesis ahora estoy escribiendo los 2 trabajos, uno relativo al método y uno relativo a los resultados. Pero no, es como que no me dio el tiempo porque gasté casi un año para escribir la tesis. Okay. Tenía que elegir entre escribir la tesis o hacer las publicaciones, pero las publicaciones no me iban a servir para hacer la defensa, para presentar. Entonces preferí escribir el manuscrito y publicar. Pues o sea, lo siento. La verdad que lo siento, hubiese hecho con mucho más justo al revés. Al revés, sí. Sí. Ok, esas son mis preguntas por ahora. Gracias.
Sí, no sé si Jesús o Iván, no sé, tal vez Jesús, querés, no sé si tenés alguna pregunta para hacerle. Yo prefiero que sea Iván, lo he visto que había abierto el micro antes que yo, así esto es como cuando en los concursos a ver quién pulsa primero el botón, así que le doy el honor a que Iván luego Jesús, termine había yo. apretado un botón para decirte, Jesús, ¿por qué no preguntas vos? Para eso apreté el botón. Pero nada, como quieran, me da igual. Roberto, yo te había sugerido unos cambios medios estructurales al manuscrito, ¿sí? Y veo con mucho placer que está mucho más ordenado, ¿sí? La exposición estuvo muchísimo más ordenada que el manuscrito. Se entendió claramente la estructura del trabajo, donde presentar las hipótesis, exponer los datos y va haciendo la discusión paso a paso hasta las conclusiones. Realmente me gustó mucho la presentación. Te hago una pregunta, o sea, yo soy el más ignorante de acá, de los cuatro, digamos, en el tema que has desarrollado en la tesis, soy el más ignorante, me reconozco. Pero así como adhiriente a la rama de la vulcanología, te hago la siguiente pregunta. En las hipótesis planteabas que uno de los desafíos era diferenciar el sistema, o sea, las señales provenientes del sistema geotérmico de aquellas magmáticas, ¿sí? O sea, diferenciar bolsas de gas con respecto a posibles conductos o cámaras. ¿Cómo pensás que tu tesis aportó en este sentido? Bueno, más que diferenciar si hay un sistema geotermal o una cámara magmática, esta metodología ayuda mucho en distinguir las zonas de atenuación respecto al resto. Entonces, si hay variaciones, permite distinguir en el espacio qué está pasando. Luego, una vez que tengamos estas atenuaciones puntuales, en comparación con los estudios previos, por ejemplo, las fumarolas, nos permite adelantar nuevas hipótesis. Pero no sé si bien logramos distinguir una diferencia entre fluidos o cámaras magmáticas, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros acá estamos considerando un ambiente totalmente difusivo, no estamos haciendo una división entre, por ejemplo, Q intrínseco y Q de scattering. A este respecto, por ejemplo, uno de los aportes que veo realmente de este gráfico que tenés en pantalla con respecto al trabajo de la Bartolini, es la anomalía está en la entrada, ¿sí? Sí. Como la Bartolini se basó en el registro geológico, digamos, para elaborar el mapa y no en las señales sísmicas, no consideró esta anomalía en la entrada de la bahía, ¿sí? Ahora Sí. la pregunta es, ¿vos considerás que esta anomalía está relacionada a algún punto de ascenso magmático donde se puedan dar futuras erupciones o es actividad fumarólica que no está presente en superficie? Esta anomalía, la alta atenuación 3, nunca se había encontrado en otras técnicas tomográficas. Y yo personalmente busqué otros mapas de fumarolas y en la zona de entrance point no encontré nada, sino algunas pequeñas K en la parte interior de la bahía. Entonces, desde mi opinión, la alta atenuación acá, en comparación entre los valores de alta atenuación de los otros dos puntos, sí para mí es una zona de ascenso. Además, porque hay un trabajo de magnetotelúrica que no lo puse porque, por cómo está hecho el mapa, no se puede superponer si no lo hubiese hecho. Hay una anomalía que se considera como un cuerpo magmático que está en la zona sureste de la isla. Entonces, pero este cuerpo está a entre 4 y 5 kilómetros y no dudo que podría este cuerpo tan profundo llegar hasta la superficie y esta alta atenuación 3 ser la respuesta más superficial, más somera de ese cuerpo que se ve con la magnetotelúrica. Entonces sí, para mí podría ser una zona de ascenso magmático. Ah, es interesantísimo eso.
Yo en tu lugar lo hubiera destacado en las conclusiones. Lo puse. Bueno, me lo perdí. Disculpe. No, acá, la zona de alta tensión ubicada en la bahía de Intents Point se debería tener bajo monitoreo, siendo la más cercana a la zona de evacuación sugerida por el estudio de riesgo volcánico. No, y está bien. Me refiero a que hay más chances, digamos, sobre todo a que sea, a que sea magmático, a que sea geotérmico. Sí, el tema es que yo es como que intento no hacer el paso, no sé cómo se dice en castellano, o sea, en adelantarme demasiado cuando no tengo la posibilidad de comparar con mapas en manera el más precisa posible. Entonces, cuando hay imágenes que no están georreferenciadas, o sea, que no tienen coordenadas geográficas, o son sketch y no mapas, y no puedo superponerlos, es como que no me adelanto en hacer interpretaciones porque es muy riesgoso decir, ¿y cómo lo decís? Está ahí, capaz que hay unos 5 kilómetros de diferencia, o 2. Entonces, por eso no puse el mapa de magnitud telúrica. Listo, por mí nada más. Sí, Iván, es una zona que no hay anomalías térmicas, esa. Exacto. Pronto en ese sector superficialmente. No sé si quizá vos podés acordarte, pero ahí justo ahí hay todo como una gran erupción que parece como un estilo estromboliano. Es toda una bahía un poco más allá de la zona donde está la lobería, ¿no? Que también tiene como un aspecto de ser algo, no sé si decir reciente, no hay dataciones de nada, ¿no? Pero es muy posible que sea una zona activa toda esa y, bueno, me pareció interesante, ¿no? No, es interesantísimo, sobre todo porque no está en el mapa de riesgo de la Bertolini, ¿viste? Sí. Como que es un lugar que no ha hecho erupciones recientes, pero bueno, es susceptible. Sí. Me parece muy interesante. Me permito de sumar otras cosas, porque me parece muy interesante el hecho que en esa zona, ¿dónde está el mouse? Acá, hay la anomalía de alta atenuación, luego la baja atenuación, que es donde está Monte Kirkwood, que sabemos que está apagado, y luego estamos en Fumarole Bay, en donde hay fumarolas, o sea que hay campos geotermales. Entonces, la correlación cruzada entre las anomalías nos permite decir que sí, muy probablemente acá hay algo sin duda caliente que está subiendo, porque se destaca de esa. Bueno, nada más por mí. Bueno, yo creo que ya me toca a mí. Siempre eso de que de ser el último, siempre uno puede decir, ya han hecho todas las preguntas y ya no voy a hacer ninguna más. pero no, en este caso, bueno, no. En primer lugar, saludar a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar invitado aquí. Y la lástima es que no esté físicamente, porque de verdad he hecho mucho de menos no estar allí. Y quien me conoce lo sabe. En segundo lugar, felicitar a Roberto, pero también quiero felicitar a los dos directores de tesis porque evidentemente hay un trabajo personal, pero también un trabajo de equipo y se nota. Con lo cual, felicidades a Roberto y felicidades a los dos directores porque, bueno, merece la pena resaltar que siempre hay personas con interés de poder sacar las cosas adelante. Así que, bueno, me parece loable. Con respecto a la mejora, me uno a lo que el profesor Petrinovich ha dicho, en el sentido de que del primera a la segunda versión hay mejoras sustanciales del texto y eso implica pues un esfuerzo añadido, con lo que se agradece mucho pues que se nos haga a veces caso. No siempre se nos hace caso, pues alguna vez se nos hace y está muy bien. Finalmente, con respecto a la presentación, si la tesis fuera como la presentación, estaría aún muchísimo mejor. Yo creo que la presentación es un ejemplo muy claro de que una persona ha meditado, ha reposado y ha ampliado lo que está en la tesis. Con lo cual, si hubiera una tercera opción, como no la hay, pero hay una cosa que por fortuna me uno a lo de que la profesora Comte ha dicho, que siempre está bien publicar. Bueno, pues yo creo que ahora es el momento de como no se ha publicado, modificar las publicaciones de acuerdo a cómo está la presentación, porque yo creo que se refleja muy bien en los objetivos. Tanto en la tesis uno llega a decir, bueno, ¿qué quiere hacer este hombre? Y sin embargo ahora tiene muy claro lo que tú quieres hacer.
lo que usted Sí. quiera hacer. Quiero hacer aquí, quiero hacer formal, estamos en un momento formal, aunque todos nos conozcamos, entonces lo que usted quiera hacer, ¿no? Es decir, está clarísimo qué es lo que se pretende y yo me encuentro muy contento. Es verdad que quizás yo tengo algo que ver con cosas que se han hecho en el pasado, con los datos, con lo cual puede que no sea objetivo con alguna de las cositas que están ahí, pero hay clara evidencia, que, puesto que yo participé tanto en la tomografía de velocidad como en la de atenuación previa, y hay algo que a mí me parece muy importante, y es que cuando nosotros trabajábamos en las ondas directas, trabajábamos con PES. Las PES son muy poco sensibles a los fluidos, por tanto, cuando uno ve una tomografía de velocidad en directo, dice, ay, tengo la P, pero, bueno, pero es que la P pasa de largo de un fluido, y en cambio, cuando estamos utilizando tomografía de atenuación y al hacer las codas, bajo la hipótesis de que la coda es una fuerte componente de ondas S, ya estamos viendo algo que es muy sensible a la presencia de fluido. Hay aquí, y estoy haciendo un resumen porque luego iré yo a dar el palo, ¿no? Evidentemente, me gusta muchísimo el que se nos haya enseñado que los datos redundantes conviene limpiarlos, ¿no? Porque la redundancia, decimos, pues vamos a poner 40.000 datos. Bueno, con 8.000 datos es suficiente y estamos muy bien, ¿no? Yo echo de menos aquí una cuestión que es muy importante, y es que cuando se ha hecho una limpieza de los datos, yo creo que debería ser también bueno, y yo me pregunto si se ha hecho, ¿ha habido una limpieza homogénea con respecto a la distribución espacial o ha habido algunas direcciones preferentes? Yo creo que esto es algo muy importante para resaltar. Y yo la primera pregunta que quiero hacer es, cuando se han limpiado los datos, hemos visto que es homogéneo, es decir, el dato sucio está en todas las direcciones, en todas las estaciones, o ha habido algunas regiones o algunas estaciones o algunas zonas preferentes, con lo cual limitamos la credibilidad de nuestros datos. No, absolutamente. Se lo averigüé y me olvidé en ponerla. Pido disculpa. Tengo el mapa tridimensional de los rayos en la última iteración y es perfecta la cobertura. No varió. Fue la cosa que más me sorprendió y más me puso feliz, porque dije, aunque sacando un tercio, o sea, quedando con un tercio del dataset, la cobertura sigue homogénea. Es increíble. Veo si la encuentro. Sí, Lo tengo ese mapa. Es que es importante mostrarlo, porque, claro, uno dice, voy a limpiar, pero cuando limpio a lo mejor también estoy limitando, porque el checkerboard puede ser muy bonito, porque, bueno, al final de cuentas, pues uno puede mirarlo. A veces tenemos mal checkerboard, pero tenemos buena cobertura de rayos, y otras veces al contrario, ¿no? Y a mí me parecía muy importante ver que cuando se limpian los datos y eliminamos esos datos, seguimos manteniendo una cobertura que nos da credibilidad a los resultados, ¿no? Estoy buscando. En algún lado lo tengo. Bueno, si no, no pasa nada. Acá está. No, acá está. Esa es de la cuarta iteración. Perfecto. Y me sorprendió porque casi decía, no veo la isla. Son todos rayos. Porque igual, estamos hablando de 7.197 rayos sísmicos. O sea, no son pocos. No, merece la pena resaltar eso en todos los trabajos porque da la credibilidad, ¿no? Sí, Luego, es verdad. Quiero hacer otra cuestión sobre el tamaño de la malla. Los que trabajamos en tomografía, cuando se trabaja en tomografía de velocidad, uno fija la malla porque como toma la primera llegada, dice, bueno, pues da igual si yo la miro a 4, 5, 18, 40 hercios, me da igual, es la primera llegada y la única diferencia puede haber con respecto al ancho del pulso. Cuando estamos tomando codas o normalización, hay que tener en cuenta que hay una relación que V igual a V por la velocidad igual a la longitud de onda por la frecuencia. Exacto. Quiero decir que, asumiendo que la velocidad es constante, conforme vamos aumentando en la frecuencia, vamos disminuyendo la longitud de onda. Entonces, hay un vicio, entre los que yo me incluyo, que consiste en definir el tamaño de la malla y decir, bueno, vamos a tomar una malla de 3, 4 kilómetros y con ello trabajamos a todas las longitudes de onda, pero está claro que entre 6 y 15 hercios, por ejemplo, la longitud de onda es significativa
con lo cual la influencia del tamaño de la heterogeneidad también varía. Y yo me pregunto si alguna vez alguien se plantea, y a lo mejor yo también, trabajar con diferentes longitudes de onda de acuerdo a la frecuencia con la que estamos trabajando. ¿Se ha hecho eso? Absolutamente sí, porque acá lo tengo que decir frente a todos. Luca no me dice otras cosas. Me dice, nunca te olvides de qué tamaño estamos utilizando de longitud de onda respecto a la frecuencia. No podés interpretar algo que sea más chico de tamaño de la longitud de onda y de la grilla que estamos teniendo en consideración. Y además, el principio de Nyquist tenemos que considerar lo que se puede ver efectivamente. Entonces, en esto sí, somos bastante obsesivos y lo tenemos en cuenta. Sí, por bueno, eso acá no lo puse, pero en la tesis sí lo escribí. Las diferencias en las posibles profundidades a las cuales estamos llegando respecto sea la frecuencia, respecto a la longitud de onda que estamos tomando en consideración, que es desde la velocidad de las ondas P que sacamos desde la tomografía del 2009. Sí, eso los físicos estamos muy obsesionados con ese tipo de cosas. Luego, cuando hablamos con nuestros colegas, los geofísicos, los geólogos, nos miran con cara rara diciendo, bueno, vamos a ver, entonces no te crees lo tuyo. No, al final no lo creemos, ¿no? O intentamos convenceros y luego no lo creemos. Vale, yo creo que también es muy importante hacer una discusión en los futuros trabajos sobre esto, porque la credibilidad de nuestros resultados es muy importante. Porque, claro, está claro que hay una cuestión importante y es que ahora si me puedes poner el mapa de las anomalías, cuando estas de solas, simplemente para poder hablar un poquito de ellas, ¿no? Porque para mí es muy importante lo que el profesor Petrinovich ha estado discutiendo sobre la anomalía A3. La A2, todos nos lo imaginamos, todos los que hemos estado en la base española, la base argentina, siempre hemos dicho, qué curioso que todavía no le haya pillado a ninguna de las dos bases la erupción, porque son las candidatas a las futuras bases destruidas. Es decir, cuando hagamos el tour de bases destruidas, enseñaremos la británica, la chilena y luego diremos, no voy a decir la palabra ni en español ni en argentino, esos señores que no se fueron de allí a pesar de que eran los candidatos de que fueran pillados, ¿no? Por tanto, sí. esa está muy clara, ¿no? La tenemos y la A1, pues bueno, la base chilena dice, bueno, mira, aquí tenemos una demostración de que la A1 existe, ¿no? Sí. Y la A3 a mí me parece muy interesante porque incluso, aunque, por ejemplo, en la tomografía de velocidad de Daria, de Sandomeneggi, se presenta una anomalía de baja velocidad un poquito más hacia la zona de Balleneros, pero también hay una zona por allí, aparece, y yo creo que es muy interesante para mostrarla. Pero yo creo que hay algo que, al igual que el profesor Petrinovich le comenta, usted tiene que mojarse. Y volviendo un poco a la filosofía de los físicos hacemos modelos. ¿Y qué es el modelo? Pues el modelo es la mejor interpretación que tenemos en este momento con los datos. Con lo cual, si el modelo dentro de 15 días es cambiado, no significa que no hemos equivocado, sino que hemos hecho el mejor modelo que explica la mejor observación que tenemos en este caso. Con lo cual, sus modelos actuales es un modelo de intrusiones directas, no desde una cámara magmática, sino probablemente desde el manto, un manto que lo tenemos muy cerca, por otro lado. Y yo creo que usted debe mojarse. O sea, yo creo que es el mejor modelo que en este momento se tiene. Es decir, bueno, pues yo tengo un modelo que además pues, se confirma con esa zona de baja velocidad que situamos en la zona de los Crater Lake, que también es un poco curioso, ¿no? Porque son erupciones del siglo XIX y, bueno, pues también habría que explicar por qué una erupción del siglo XIX aquí presenta, y esa es la segunda pregunta que yo quiero hacer, una alta atenuación, cuando en cualquier otra región volcánica una erupción de 100, 150 años no se ven, se apaga, exacto, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Por qué es eso? Yo estoy convencido que el sistema está muy activo. O sea, por ejemplo, si hacemos una comparación respecto al ECTA, que usted conoce muy bien, en el ECTA, cuando hay cuerpo enfriado que, como dijo, tienen más de 100 años, ya casi no se ven. Acá todo se ve muy destacadamente, muy claramente. Entonces, para mí, sigo recalcando que estamos en una bidimensional, o sea, que estamos viendo cosas muy someras. Entonces, si se ven tan distintas, sobre todo en distinguir entre alta atenuación y baja atenuación en una distancia que estamos al inferior de los 2 kilómetros, a cercanía de un kilómetro,
debe ser algo muy superficiales. Entonces, sí, yo quiero publicar pronto, porque si comienza una erupción y eso no está, es como, no, llegué tarde. Bueno, yo llevo ya ausente en defección casi 14 años y todavía sigo pensando a ver cuándo me pilla la erupción, y yo creo que no me va a pillar ya más la erupción allí en defección, ¿no? Y ya por último, yo querría hablar sobre el centro de la bahía, pues no me quiero alargar más, pero el centro de la bahía es el punto de gran discrepancia, ¿no? Es decir, Sí. tenemos los trabajos también sobre la distribución de la sismicidad, y cuando, pues ese trabajo que publicamos sobre cuando tuvimos el enjambre del año 98, que se demuestra que es un proceso de inflación, que hay un proceso de ruptura aleatoria y caótica, se hacen las localizaciones. Es verdad que el centro de la bahía da la sensación de que se infla y se desinfla. Desgraciadamente no tenemos medidas patimétricas, no hay grandes mapas patimétricos ni en esa zona, y eso es una cosa que falta, ¿no? Pero tal como se está mostrando, ¿usted eliminaría la cámara del magma y se inclinaría más por el hidrotermal? Es decir, porque tenemos agua, tenemos mucha agua, tenemos puntos calientes, o quizá ese punto central que tenemos que tener, porque no tiene sentido que no lo tengamos, porque si el volcán era central hace unos cuantos añitos, pues también tendríamos que tener un sistema de alimentación central. No puede ser que el sistema no lo estemos viendo precisamente por la acumulación de sedimentos, material altamente fracturado, interacciones hidrotermales, y a lo mejor no esté faltando poder ver el sistema de alimentación central. A mí no me gusta responder con otras preguntas, pero en lugar de hacer una pregunta, digo, ¿por qué no un sistema magmático, una cámara magmática mucho más chica de lo que se imagina, a lo cual en la parte superior a esta cámara magmática está un batch de fluidos magmáticos que sí, siendo fluidos, se mezclan con sedimentos y crean mucho más problema interpretativo, y de esta cámara magmática que está bajo los fluidos ¿cómo se dice? Suben, se ramifican, exactamente, eso quiere decir, se ramifican esas áreas que llegan a las anomalías puntuales. Yo no me gusta, yo no, a lo mejor yo no, cada vez estoy menos convencido de la cámara magmática en general. Yo estoy más convencido de que en realidad esto es un sistema de alimentación que viene profundo por el tipo de volcanismo, porque es verdad que ha habido evoluciones, tenemos obsidiana y tal, pero el tipo de volcanismo, yo no soy volcanólogo y yo aquí pido perdón, en el sentido volcanólogo, petrólogo o persona que haya trabajado, pero a mí me da más la sensación de que aquí tenemos, sería más compatible un sistema de múltiples diques verticales, y lo que pasa es que lo perdemos de visión porque no tenemos resolución ni por el procedimiento ni por nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. Luego apuntar varias cositas, quite lo de buscar la tomografía 4D. Y ya de camino, ya sí le contesto un poco a la profesora Comte, es imposible tener la tomografía 4D porque no es posible mantener permanentemente un conjunto grande de estaciones sísmicas a lo largo del tiempo. Es decir, la cobertura que teníamos para este experimento fue excepcional. El número de estaciones, el número de disparos. Es verdad que hay sismicidad, pero cuando hemos ido otros años, pues a lo mejor registramos 4 estaciones, unos cuantos terremotos, y actualmente es completamente imposible, y yo no creo que se pueda hacer jamás por la temporalidad, por los problemas y tal, trabajar en una tomografía 4D. Es decir, eso sí que podríamos llamarlo fantasciencia porque es completamente imposible, y créame que mi compañero Javier Almendro está luchando muchísimo por seguir trabajando en esto, pero es muy difícil. Es decir, mantener durante un tiempo permanente grandes conjuntos de estaciones sísmicas es difícil. Con una a lo largo de todo el año es suficiente, pero con una no tenemos mucho, ¿no? Entonces yo diría que lo quitara, porque no tiene mucho sentido, porque no va a haber datos. Por eso, tiene una ventaja poca población, o ninguna población tiene un inconveniente. Yo le felicito, me ha gustado mucho, me parece muy interesante la combinación de los sistemas de información geográfica para comparar. Esto es algo que, si usted puede, yo le recomiendo que, aparte de todo esto, busque la posibilidad de crear en un repositorio público los algoritmos de interpolación y de incorporación, porque es muy importante para la comunidad científica, porque, bueno, y luego, como usted comenta,
quizá yo conozca quién hizo el experimento de Tenerife y el Etna, de tal manera que podamos ponernos de acuerdo con el que lo hizo para que todo esto se vuelva a repetir, porque me parece muy interesante, ¿no? Entonces yo le animo a que lo convenza a ese señor para seguir, y si no, pues también le digo que van a estar a disposición pública muy pronto todos esos datos, ¿de acuerdo? Así que le animo a seguir trabajando. Gracias. Y muchas gracias a la Universidad de Río Negro por invitarme, a los profesores de Siena y Caselli por también pensar en mí, y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y todas. Bueno, si la ronda de preguntas finalizó, agradeciéndole, por supuesto, a los doctores Diana Comte, Iván Petrinovic y Jesús Ibáñez. También queremos agradecerle a Alberto Caselli, doctor Alberto Caselli, y al doctor Luca de Siena la presencia, y a la subsecretaria de Extensión, Adriana Iperdíger. También invitamos al jurado a que ingrese al mito organizado en otra reunión. Si quiere puede salir de esta reunión y poder después volver a ingresar cuando usted lo desee, y a partir de este momento detenemos la grabación y la iniciaremos nuevamente cuando retomemos a este encuentro. Ok, muchísimas gracias. Ahorita nos vemos. Perfecto. Nos vemos ahora.